está el programa y la rúbrica, que ya la hemos hablado, y ya están las presentaciones de los diferentes temas. ¿Listo? Y aquí abajo está parcial, entonces ustedes pican sobre él, y les va a desplegar aquí el parcial, y ustedes aquí en esta cuadrito con flecha a la derecha, en la margen superior, lo pueden descargar o le dicen abrir parcial 1 aquí. Cualquiera de esas dos les permite descargar el parcial para que lo puedan trabajar. Entonces, ¿de qué se trata el parcial y qué es lo que ustedes están viendo aquí? Entonces, estos organismos que ustedes ven acá son los organismos hipotéticos, no están ordenados de ninguna manera. La numeración que está ahí, pues el, el número que está por fuera del paréntesis es el número del organismo, el organismo 2, el 12, el 20, etcétera, etcétera, ¿cierto? No piensen en el número que está entre el paréntesis, la idea es que los tienen aquí organizados. Y como pueden ver, lo primero que aparece son caminadores fósiles. Quiere decir que son organismos extintos y ya no están pues que ya no están vivos, que son todos fosilizados, pero ustedes tienen ahí las características de cada uno de ellos. En la segunda hoja, tienen pocos caminadores que aún están vivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Este es un ejercicio que les va a tomar tiempo, por eso es importante que las tareas que tienen por ahí atrasaditas, pues las vayan concluyendo, porque van a necesitar todos esos elementos para poder hacer este parcial. Este parcial tiene varias fases, pero un solo producto de entrega. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que van a tener que hacer es construir un árbol filogenético, como el que vimos de los primates, un árbol filogenético que muestre la evolución de los caminadores. Lo cual quiere decir que ustedes imprimen estas hojas, ¿sí? Y recortan cada uno de los organismos, dejando el numerito asociado para que en su discusión con sus compañeros lo puedan ubicar, ¿vale? Y en una hoja de papel bond blanca, la pegan en la pared de su estudio, de su habitación, qué sé yo, ahí al pie del computador donde la puedan pegar, y ahí van pegando los animales, los organismos, los caminadores, tomando decisiones de quién va a ser el ancestro de todos estos y cómo van ustedes a generar unas diferentes ramas evolutivas. Entonces van pintando sus ramas y van pegando sus animales. Mi recomendación es que los animalitos los peguen con cinta pegante, eso que hace uno el anillito ahí sobre el dedo y se lo pone para que quede por debajo, de tal manera que si ustedes se equivocan lo puedan quitar, o todas las correcciones que tengan que hacer, individuales o grupales, puedan quitarlos y reubicarlos y rearmar el árbol, ¿ok? Entonces, la idea es que armen un árbol. Ese es el primer paso que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes tengan ese árbol armado, aquí abajo están todas las instrucciones, entonces yo les digo, imprima los dibujos y organícelos con base en los criterios que usted considere y péguelos en una cinta para que pueda retirarlos en cualquier momento. Una vez termine, es decir, cada uno de ustedes hace su propio árbol. Cuando ustedes terminan de construir su propio árbol, el siguiente paso es compartirlo con sus compañeros de grupo. Recuerde que ustedes hacen parte de unos grupos, entonces tienen que compartirlos con sus compañeros de grupo, de tal manera que si el grupo está formado por 2 o 3 personas, cada uno de ustedes ve el árbol que hizo su compañero. Esto les permite a ustedes hacer una discusión. Entonces ustedes se pondrán, caramelo, se pondrán de acuerdo de cómo se reúnen, ya sea por WhatsApp o por aquí por la plataforma o por el Blackboard o por el Team, por cualquiera de
mil herramientas que existen para hacer reuniones, por Zoom, por Meet, por Hangout, por todo lo que ustedes quieran, por donde ustedes quieran, se reúnen. Y en esa reunión lo que van a hacer es mirar sus propuestas y van a tratar de discutir. Ojo, y aquí hago la nota, no se trata de escoger, ay, pongamos el suyo que está como mejor, que quedó más bonito, no. Esto es un trabajo colaborativo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que deben armar un único árbol, ¿ok? Combinando los tres árboles, en donde tomen segmentos del uno, del otro, etcétera, y finalmente logren construir un árbol. O ya sea que sobre la base de las propuestas desean arrancar de cero y volver a construir un árbol. Pero cada uno tiene que haber construido su propuesta inicialmente, ¿vale? Una vez ustedes tengan sus propuestas compartidas, recuerden que tienen el espacio colaborativo para compartirlo y el espacio de grupo para compartirlo, entonces tienen varios momentos. Una vez ustedes logren construir un árbol entre el grupo, un único árbol entre el grupo, el siguiente paso es hacer un video. En el video lo tienen que hacer entre los tres, haciendo explicaciones, ¿sí?, de cada uno de los segmentos. Las explicaciones pueden ser habladas, pueden aparecer letreritos, ustedes tienen la libertad de hacer el video como ustedes quieran. Lo que sí me parece importante es que al principio del video al menos cada uno de ustedes aparezca y se presente. Entonces somos, ustedes ahí en la parte de equipos están enumerados los grupos, somos el grupo 1 de biología básica, mi nombre es fulanito de tal, ¿sí? Luego aparecerá la otra persona, eso lo hacen ustedes haciendo un mini video ahí en su WhatsApp, entonces con su celular digo y lo mandan por WhatsApp a la persona que está compilando todo para el video, y entonces yo soy fulano, yo soy sultano, yo soy perencejo, ¿ok? Si son estudiantes de ecología, bien, si son estudiantes de otra carrera, ¿sí? Chévere que lo digan ahí. Soy estudiante de arquitectura y tomé el curso de biología básica, pues me llamó la atención y entonces aquí estoy haciendo mi parcial, por ejemplo. O si son de doble programa, entonces soy estudiante de doble programa, estudio ecología y arquitectura. O sea, dejen claro, también chévere saber cuántas personas que no son de biología o que están en doble programa están tomando, perdón, de ecología, o que están tomando doble programa, entonces lo cuenten, ¿cierto? Entonces, o los que están por el programa de PRAES, entonces también cuentan que son estudiantes del programa PRAE de la universidad. Listo, eso es lo que tienen que hacer. Y montan un video explicando su árbol. Pero en la explicación del árbol, y ustedes ya deciden si quieren dentro del árbol que ya tengan pegado ahí en la pared, sacan flechas y explican los diferentes procesos que ustedes hipotéticamente consideran que se dieron en el árbol. Entonces, miren, y aclarando sobre qué teoría están parados, ¿no? Este árbol está parado sobre la teoría del equilibrio puntuado, o sobre el neodarwinismo. O sea, tiene que ser una teoría vigente, aceptada. O sea, lamarquismo no. ¿Ok? Generación espontánea no, creacionismo no. ¿Sí? Aunque tiene que ser una teoría como neodarwinismo, equilibrio puntuado, neutralismo, la que ustedes quieran, ¿sí? Tiene que ser una sola teoría, no las pueden combinar. Una vez eligen esa teoría, entonces tienen su árbol construido, lo explican a la luz de esa teoría, pero a la luz de esa teoría tienen que mostrar cosas que ya están haciendo ustedes. Obviamente tampoco en el detalle de lo que están haciendo en sus tareas, pero si ustedes consideran que el agente de variación en un paso fue una mutación
o fue una deriva genética, o fue un tipo de selección natural, cuál tipo de selección natural fue, para explicar cómo se mueven dentro del árbol, qué mecanismos de elementos reproductivos se pudieron presentar en un momento dado. No lo tiene que hacer en todos los pasos, pero la idea es que apliquen todos los conceptos que hemos visto de agentes de variación, de mecanismos de elemento reproductivo, de especiación, de patrones evolutivos, homologías, analogías, que ustedes muestren todos esos elementos donde hay divergencias y convergencias dentro de su árbol. ¿Listo? ¿Para cuándo lo tienen que entregar? Tienen 1 mes y medio para construir esta propuesta y hacer el video y entregármelo. Es decir, el video me pueden mandar el link a través del chat de este grupo o a mi correo electrónico, que lo pueden hacer a través de la plataforma, no sé si saben cómo, ya les muestro, y tienen para entregarlo el 16 de octubre. O sea, el 16 de octubre es todo el 16 de octubre, hasta las 12 de la noche tienen plazo. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Cómo me envían el link? Bueno, ¿qué hacen el video? ¿Y qué hacen con el video? El video lo suben a YouTube, al YouTube de cualquiera del grupo. Lo suben allí, lo pueden poner privado, si no lo quieren poner público lo pueden poner privado, no hay ningún problema, pero me mandan el link para que yo pueda acceder. ¿Ok? Entonces, ese link me lo pueden mandar, ustedes vienen aquí a herramientas del curso, dentro de la plataforma, perdón, aquí arriba, herramientas, el de arriba, herramientas, y en herramientas abre esta pantalla, y en esta pantalla que tienen un montón de opciones, anuncios, listas, logros, etcétera, bajan y buscan enviar mensaje de correo electrónico. Ahí dan un clic y entonces acá aparecen todos los usuarios, todos los grupos, todos los usuarios profesor. Entonces ahí, pican ahí, ¿sí? Todos los usuarios, debe haber al menos un correo válido, sí, todos los usuarios de profesor, sí, déjeme, porque no me dejan. Bueno, entonces busquen todos los usuarios, si no les pone problema. Y entonces, aquí estoy yo, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer ustedes es que borran a todo el mundo, borran a todo el mundo, borran a todo el mundo, no me dejó. Entonces tiene que ser al profesor. Entonces vamos a buscar seleccionar usuarios, más bien. Le dan clic ahí y en seleccionar usuarios aparece este cuadrito a la izquierda que ustedes pueden moverse ahí libremente y ahí me buscan, ¿sí? Me buscan por Gómez Delgado Fabio, me marcan y con esta flechita que dice que lo mande al cuadro del lado, clic, y ahí aparezco, Gómez Delgado Fabio. De toda la lista, solo le va a llegar a Gómez Delgado Fabio, o sea, a mí, ¿sí? Ya me seleccionaron, entonces el asunto, pues le ponen el asunto que se llama video parcial 1, ¿sí? Y el mensaje, entonces aquí en este cuadro escriben el mensaje y ahí simplemente pegan el link y le dicen enviar. Y ya, sencillo, no es nada complicado. Igual el momento que vayan a enviarlo, si tienen dudas o no pueden o lo que sea, me avisan, ¿vale? ¿Cómo me avisan? Ustedes saben que yo estoy conectado permanentemente en la plataforma, en Teams, de tal manera que ustedes pueden entrar a Teams y mandarme un mensaje de chat. Obviamente, si yo estoy en clase, o no les respondo, o les respondo, estoy en clase. O en clase, les digo, y ya. Eso quiere decir, no me escribo más, déjeme quiero. Pero ustedes pueden dejar el mensaje ahí, ¿sí? Profe, es que tal cosa. Entonces ya después yo miro el mensaje y les escribo, les digo que se conecten o lo que sea y les hago la explicación. ¿Vale? Muy bien. Ese es su parcial y tienen prácticamente 1 mes y medio para hacerlo. Revísenlo con calma y ya, y vemos las dudas que tengan, lo que sea, y si no hay dudas, pues van trabajando. Muy bien. Profe,
Sí, ¿Será que cuen- podrías explicar otra vez la tarea que dejaste en la anterior clase de la escala del tiempo geológico? Ay, hijo de maca. Bueno, a ver si me acuerdo qué fue lo que dije. La idea es que ustedes busquen una... en internet que busquen un gráfico, una tabla que muestre la escala del tiempo geológico, como la que yo les puse en la presentación. ¿Sí? No tiene que ser exactamente esa. Buscan una más completa, lo que sea. Lo que pasa es que lo que sí necesito es que busquen una fácil, porque hay unas que están por ahí en espiral y todo, se ven divinas, pero trabajarlas puede ser más complicado. Pero ustedes deciden. Y como en esas tablas ustedes tienen los eones, las eras, los periodos, ¿sí? Cada uno de las épocas, cada uno de los tiempos geológicos y los millones de años que cubren a cada tiempo geológico de esos, y luego aparecen los eventos. ¿Mm? En esos eventos, lo que yo quiero que ustedes hagan es que, lo primero, como lo hice yo, identifiquen las diferentes extinciones y las diferentes explosiones de vida. Las extinciones son relativamente fáciles porque siempre les dice ahí extinción de los dinosaurios, extinción del Pérmico, extinción del Cretácico, extinción del Cámbrico. Entonces, ustedes ubican esas extinciones, ¿cierto? Pero a la luz de la extinción, ¿qué se extinguió ahí? ¿Qué fue lo principal que se extinguió ahí? Si van a la del Cretácico, ustedes me dicen los dinosaurios. Si se van a la del Pérmico, me dicen el 95% de la vida, ¿cierto? Pero ¿qué me pueden decir de la extinción del Cámbrico? ¿Qué se extinguió allí? Entonces, a ver qué encuentran. La idea es que eh, quiero que hagan una investigación de esos segmentos. Como les dije en la clase, después de cada extensión hay una gran explosión de vida. Entonces ustedes ubican dónde están esas explosiones de vida. Si la extinción se dio en el Cámbrico, ¿cuándo se dio la explosión? ¿En el mismo Cámbrico o en el siguiente periodo que sería el Ordovícico? ¿No? La siguiente era. ¿Cuándo fue que se dio? ¿Vale? Esa es la idea. Era no, periodo, sí, periodo. Entonces, ustedes tienen una tienen que ubicar como esos momentos importantes. Y dentro de esas explosiones de vida, en algunos casos muy particulares, ustedes van a poder decir aparición de. Fíjense que yo en el análisis que les mostraba ayer haciendo la lectura, simplemente estaba yo leyendo el cuadro, yo les decía, mire, aquí aparecieron primeros mamíferos monotremas, ¿sí? Ah, ok, ¿quiénes son los monotremas? Porque parte de lo que yo quiero, ustedes, la gran mayoría están estudiando ecología, ya sé que algunos también van a irse por el lado de la biología, tal vez con doble programa, solo biología, no importa. Pero si ustedes quieren estar en estas áreas de la biología y la ecología, es importante que empiecen a conectarse con la terminología científica, ¿sí? Y entonces digan monotremas y sepan qué es un monotrema. Un monotrema es un mamífero, ¿sí? Que nace de huevos, ¿sí? Por lo tanto es un mamífero primitivo, ¿sí? Que pone huevos y nace de un huevo, como una gallina, ¿ok? Eso es un monotrema. Entonces, ¿quiénes son los monotremas? Ah, que el ornitorrinco, el equidna, esos son los dos monotremas existentes. Entonces, ustedes, cuando dicen eso, aparición de los monotremas, entonces marcan con una flechita. Si no está dentro del cuadro, ustedes pueden encontrar un cuadro que no tenga todos los detalles, pero comparándolos entre varios cuadros y con el cuadro que yo puse en la presentación, entonces ustedes pueden decir, ah, mire, aquí Fabio dice que están los monotremas. Entonces, en mi cuadro marco la flechita, digo, aparición de los monotremas, y entre paréntesis, ornitorrincos y equinas, ¿sí? Luego aparecen los marsupiales, más adelante, entonces aparición de los marsupiales. Entonces, ¿quiénes son los marsupiales? Los canguros, que son los australianos, y las faras, las zarigüeyas, para América. Entonces, listo, ya están puestos ahí. Luego aparecen los placentarios. Ah, los placentarios. ¿Quiénes son los placentarios? Entonces la musaraña y la reducción adaptativa para. Entonces fíjense, cuando ya dicen reducción adaptativa,
a partir de la musaraña, ya están metiendo otro concepto también que yo quiero que ustedes vayan metiendo por ahí, que es dónde se dieron, qué patrones evolutivos, si es que los pueden identificar, ¿cierto? Qué otros eventos dentro de los conceptos de la evolución que hemos hablado pueden estar allí jugando un papel importante. Esa es la idea fundamental. Pero también quiero que ustedes traten de asociar la estructura del planeta a esos momentos particulares. ¿Cuándo tenía yo supercontinentes? ¿Cuáles eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo dicen los autores que eran? ¿Sí? Eso es. Esa es la tarea. Profe, ¿y para cuándo es? ¿Para allá? ¿Qué? ¿Cómo así? No, Pues no sé. no, 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 no. A ver, sé que tienen todavía algo de problemas con la tarea de los agentes de variación y la relación con todos los demás conceptos, ¿Algo? mecanismos de aumento reproductivo y demás. Entonces, si esa tarea no la han terminado, pues no pueden empezar la otra. No tiene sentido que se puedan hacer dos tareas al tiempo, porque lo que van a hacer es estresarse y no hacer ninguna. Entonces, terminen una, arrancan la otra. Entonces, si ya terminaron, quiere decir que se pueden poner a hacer la del el cuadro y apenas la tengan lo más rápido que la puedan tener, la entregan. Si la pueden entregar de aquí al viernes, fantástico. Si la tienen que entregar un poco más allá, no sé, colgarla, digamos que el otro lunes, el otro martes o el otro miércoles, perfecto. De eso, digamos que yo no les quiero poner una fecha que los amarre y los estrese. Yo quiero que me hagan bien la tarea, no que me entreguen una tarea porque tenían una fecha y entonces la entregan mal hecha, sin concluir. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que quiero, pero tienen que tener en cuenta que ya tienen un parcial puesto encima, ¿vale? Entonces tienen que tener cuidado ahí. Dime, Tania. Profe, o sea que ya no contextualizamos esa tarea con nuestro grupo. Es que tú ayer habías dicho que cuando la tuviéramos hecha nos reuniéramos con el grupo y viéramos si nos faltan cosas y luego como que lo unificáramos. Perfecto. Ahí está la conclusión para la respuesta completa para Catalina. Sí, sí, háganlo. Pero necesitan que todo el grupo la tenga lista. Listo. Y profe, otra pregunta. En la primera tarea, la de unión, por ejemplo, en agentes de variación, ¿se colocaría solo alineamiento no aleatorio o también tocaría hacerlo con endogamia y selección sexual? No, dijimos que... Eh, parte yo me ubico. Pues, a ver, entre más completos estén los conceptos, pues es mejor para ustedes, ¿no? La idea es que traten de hacer la mayor cantidad de relaciones. La verdad, honestamente no me acuerdo qué les había dicho, si les dije que selección sexual no, pero en ese instante que lo mencionas, lo pensé rapidísimo, y pues hice una cadena rápida aquí en mi cabeza y dije, pues se puede. Sí, porque yo puedo, la selección sexual bajo qué condiciones debe estar. ¿Solo simpatría o puede actuar como parapatría, como peripatría, como, sí? Entonces ahí es donde ustedes analizan el concepto. Ok, listo, profe. Y otra pregunta, en patrones evolutivos serían 5: convergencia, divergencia, paralelismo, coevolución y radiación adaptativa. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Correcto? Entonces, haciendo cuentas, saldrían 2600 configuraciones. Se ría. Sí, sí, eso es muchísimo, yo sé, claro. Pero lo que pasa es que cuando ustedes, si ustedes usan la lógica, ¿sí? En realidad no van a hacer todo ese montón de combinaciones, porque la lógica les quita muchísimas opciones. Ok, pero ¿Quieres entonces, pistas? no me refiero a eso. O sea No, no, que pero tenemos que colocarlas, o sea, en la tabla que estemos haciendo Excel, las colocamos, sin embargo, pues por lógica no, como que no va a ser, no pues sé. no es necesario ponerlas,
No es necesario ponerlas todas, yo les decía, la tabla la van organizando, pero si ustedes van poniéndole la lógica y ya saben cuáles no van a correlacionar, pues de una vez no las ponen. Con eso solo ponen las que son lógicas. Y en realidad se va a reducir brutalmente. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes hagan el análisis de del proceso, ¿sí? Pero voy a aprovechar tu pregunta porque sí es angustiante hablar de 2.600 y pico de combinaciones. Entonces, eh, la pista fundamental es que, y alguien lo dijo en la clase pasada, bueno, no sé si la pasada, alguien lo dijo en algún momento, dijo, pero profe, la mayoría de estas no se pueden dar sino en simpatría, ¿sí? Es obvio, si por ejemplo pensamos en selección sexual, que me la preguntas, la selección sexual implica que el macho pueda cortejar a la hembra, y si el macho está en una posición alopátrica, pues evidentemente no lo puede hacer, porque ¿quién de ustedes ve el cortejo que su amigo o novio, eh, 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 pareja posible, les hace si él está en Japón y ustedes están aquí? Él puede hacer maromas allá parado en el edificio más alto, ustedes no lo pueden ver. Entonces, obviamente, bajo condiciones de simpatría, sí, porque estamos compartiendo el mismo ambiente, lo tengo enfrente y lo puedo ver. En otra condición, ¿puedo hacerlo? No, no lo puedo hacer. Listo. Entonces, selección sexual no se va a combinar sino en condiciones simpátricas. ¿Ah? ¿Sí? Hay algunas que pueden requerir un proceso adicional, pero es que el mecanismo de aislamiento también juega un papel importante ahí, ¿vale? Entonces, es eso, es que ustedes digan, ok, estas condiciones, digamos que estos agentes de variación, se pueden presentar de alguna manera en cualquier valor, en cualquier condición en cuanto a la especiación, ¿cierto? Pero, pero los agentes de variación, no, perdóname, los mecanismos del evento reproductivo sí tienen unas condicionantes para poder actuar, porque no pueden actuar en cualquier tipo de especiación. O sea, un mecanismo del evento reproductivo mecánico que implica que los individuos que se intentan cruzar no lo puedan hacer porque sus genitales no son compatibles, ¿sí? Quiere decir que el intento tiene que ser simpátrico, del resto no funciona. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí es donde ustedes le ponen la lógica a la cosa y sobre esa base, o sea, si ustedes no lo piensan, tienen que hacer las 2.600 y pico de combinaciones. Si ustedes lo piensan, son unas pocas. ¿Vale? Listo, gracias, profe, gracias. Listo. Qué pena el estrés. Juliana. Sí, profe, una pregunta. ¿Los MAC presigóticos se pueden dar al tiempo que los posigóticos Uy, o son cosas uy, diferentes? qué pregunta. Qué pregunta tan buena. No, ¿sí? La pregunta es muy buena por esto. Piensen en esto. Cuando hablamos de un mecanismo presigótico, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos evitando que se forme un cigoto. Es antes del cigoto. La mayoría de estos mecanismos, si ustedes lo ven, los analizan, impiden inclusive la cópula de los dos individuos. Y si no hay cópula, no hay fertilización, y si no hay fertilización, pues no se forma el cigoto. Por eso son precigóticos, son antes de la formación de un cigoto. ¿Sí? Ah, Entonces, en la mayoría de los casos no permiten ni siquiera la cópula. ¿Vale? Si listo. me voy a los posigóticos, quiere decir que rompí los mecanismos del evento reproductivo precigóticos. Se rompieron. Y pude llegar inclusive a la cópula y a la fertilización y formar el cigoto. Lo que sucede es que a partir de ese momento pasa algo más. ¿Listo? Entonces, si tienes uno, no puedes tener los otros. Listo. Entonces, como para clarificar, si se llegó hasta el posigótico, es decir, que
sí o sí se tuvo que dar un precigótico, No, ¿no? no, todo lo contrario. Si tú llegas a los posigóticos, es porque no se dio ningún presigótico, Ah, listo. ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente rompiste todos esos procesos. O sea, pensemos en un presigótico, en un comportamental, ¿sí? Por ejemplo. Eh, si es un comportamental, si el mecanismo de aislamiento es el comportamiento, la forma de cortejo, ¿sí? Si el cortejo tú no lo entiendes, si la pareja que te está haciendo el cortejo, tú no lo entiendes, estás aislada reproductivamente. Pero si sí lo entiendes, tienes una respuesta positiva y atraviesas ese mecanismo de aislamiento reproductivo, porque no se dio. ¿Sí? Precisamente a eso me refiero cuando se rompe. Simplemente no funcionó el mecanismo de aislamiento presigótico y por lo tanto pudiste llegar a la cópula y pudiste llegar a la formación del cigoto. Otra cosa es que ese cigoto sea infértil o sea inviable. Eso ya lo determinará el mecanismo posigótico con el que quieras jugar, ¿vale? Sí. Pero fíjate que si llegas a la formación del cigoto fue porque el mecanismo presigótico no funcionó, ¿ok? Entonces no hay ningún mecanismo presigótico previo al posigótico. Si sea, mejor dicho, si sea el uno, no sea el otro, Listo, ¿vale? profe. Muchas gracias, qué pena. No, para nada, súper. ¿Qué otra pregunta? Ok. Yo esperaría, para ayudarles un poquito y quitarles un poco también el estrés frente a esta tarea, ¿sí? Yo esperaría que cada uno de ustedes lograra producir, y podemos hacerle esta modificación a la tarea si quieren, digamos, para todos, si quieren, es que cada uno de ustedes logre hacer un enlace de 5 propuestas, de 5 líneas, para tratar de ver la lógica del funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a su grupo, es muy posible que, no sé, si Juliana, con la que hablamos ahorita, produjo 5 y dentro de su grupo está Tania, pues obviamente cuando se encuentren, de pronto alguna tiene algo que la otra no analizó, y ahí es donde ustedes pueden integrar. Entonces ahí con el grupo podrían incrementar el número de propuestas, ¿cierto? Pero que al menos cada uno de ustedes pueda tener 5. Yo la verdad no espero honestamente más de 10 líneas por grupo, ¿sí? Si hacen más, si logran encontrar más, fantástico. Pero yo con 10 estoy seguro que más allá no van a llegar. No son las 2600 que hay combinaciones que estadísticamente Tania le puso a la tarea. Si no, yo no creo que lleguen a más de 10, ¿vale? Listo, gracias, profe. No, a ustedes. No sé si tengan alguna otra duda paralela ahí. Ok, bueno. Eh, Creo que han hecho un análisis interesante, los felicito, porque todo lo que han dicho en este momento ha sido bien, bien interesante. Muy bien. Mm, Terminando ya estos capítulos, entonces pasamos a la segunda sección del curso, en donde ahora ya hablamos de la evolución en general, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar a ver al reino animal, que es el área específica, porque pues yo trabajo en zoología, en peces marinos y eso, pero eh, es mi área, ¿no? No es la botánica, y por eso ustedes van a tener otro profe con la que van a hablar de botánica. Entonces, para ese caso, ¿ven ahí la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Señor. El Señor. reino animalia. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar precisamente de qué constituye el reino animalia
¿cuáles son las características generales? Si ustedes piensan, si yo les digo reino animalia, ustedes obviamente piensan en perros, en gatos, en caballos, en vacas, en lo que comúnmente conocemos, ¿cierto? Pero nunca pensamos qué implicaciones tienen estos organismos para ser precisamente pertenecientes a este grupo, ¿cierto? Y eso quiere decir que para poder definir un animal debemos tener unas condicionantes importantes que permitan que un organismo que yo tenga en la mano pueda yo llevarlo al reino animal o llevarlo a cualquiera de los otros reinos que ustedes ven aquí en el esquema. Entonces, lo primero que debe tener este organismo para ser un animal es presentar capas germinativas. Tranquilos, yo sé que todo lo que voy a decir no lo van a entender, pero ahorita voy a entrar a cada uno de ellos y explicar qué es cada una de esas cosas. Pero la primera condicionante es que tenga capas germinativas. La segunda es que tenga un celoma. La tercera es que presente simetría corporal y a la luz de esa simetría corporal pueda presentar un proceso de cefalización. Y finalmente, un tipo de segmentación. Entonces, estas 4 condicionantes, si se cumplen, yo puedo decir que el organismo que tengo en la mano es un animal. Entonces, veamos cada una de ellas para entenderlas. Antes de entrar a cada una de ellas, tengo que mostrarles el árbol de la vida en una forma bastante resumida. Sin embargo, aquí vemos todas estas condicionantes que estamos poniendo para determinar si el organismo hace o no parte del reino animal. Entonces me paro en un grupo ancestral que cuando yo era estudiante de colegio, como ustedes, y en los primeros semestres de la universidad como ustedes, el coano flagelado, este organismo que está aquí, ancestro, que dice que ancestro colonial, el coano flagelado era un animal unicelular. Existía en el pensamiento científico la idea de animales unicelulares. Sin embargo, en algún momento de la vida, de mi vida universitaria, porque recuerdo que en el primer curso de biología general que vi yo en el primer semestre, como ustedes están viendo me hablaron del reino animal y me hablaron de los coanoflagelados como animales unicelulares. Luego entré a ver otros temas y por allá cuando llegué al quinto semestre, en donde, ya no, tal vez tercer semestre, o sea, en muy poquito tiempo, cuando volví a entrar a un curso que se llamó Invertebrados, en mi curso de Invertebrados, y el profesor empezó a hablar de los animales, los coanoflagelados ya no hacían parte de él. Entonces nosotros le preguntamos al profesor, ¿y qué pasó con los animales unicelulares? ¿Por qué no los presenta? Y entonces se quedó mirando y nos dijo, no señores, hay que actualizarse. Acá, hace ya como un año, acaban de hacer una transformación de la taxonomía y en la nueva propuesta aceptada mundialmente es que se construyó un nuevo reino. ¿Sí? De hecho, cuando yo estaba en el primer semestre de la universidad existían solo 3 reinos: reino animal, reino vegetal y reino mineral. No había nada más. No, es que hay un nuevo reino, que es el de los protistas, en donde me llevaron a todos estos animales unicelulares, los metieron allá y dejaron de ser animales y ahora son protistas. ¿Sí? Y yo, wow. Y luego entré a cuarto o quinto semestre cuando vi mi curso de microbiología y juápete que había aparecido otro reino, ¿sí? Que era el reino de los hongos, en donde los hongos dejaron de ser plantas y se los llevaron y los volvieron solamente hongos, ¿sí? Y paralelamente había aparecido otro reino que era el reino de las arqueas y el reino de las bacterias, el reino los procariotas. Entonces se llevan a todas las procariotas para convertirlas en un solo reino. Entonces finalmente se multiplicaron los reinos de la noche a la mañana. Esto es producto del trabajo de la taxonomía a través de lo que ya vimos de las corrientes de la sistemática, y esas relaciones fue que se hicieron esas nuevas propuestas. Entonces, cerrando ese paréntesis histórico de prehistoria antigua, cuando yo era estudiante, ahora me paro
en el árbol y digo ancestro, y ese ancestro del grupo de los animales, voy a decir que es un cuanoflagelado. Ahora les muestro qué es un cuanoflagelado. El cuanoflagelado era un organismo unicelular, heterótrofo, es decir, buscaba alimento, no hacía fotosíntesis, por eso lo consideraban un animal en un principio. Y él, como ancestro común, a partir de él, surge la idea de lo que llamaríamos hoy día el reino animal. Y ustedes pueden ver en las líneas verdes que toma dos caminos. El camino de los eumetazoos, el prefijo eu quiere decir verdadero, o sea, verdaderos metazoos, ¿sí? Y el otro lado son los parazoos. El grupo de los parazoos es un grupo que para algunos autores no están incluidos dentro de la línea del árbol de los metazoos, sino que son como un outgroup, como un grupito externo, como un grupito no incluido. Otros sí lo incluyen, pero no necesariamente en la línea basal. Eso ya depende de la propuesta en la que uno trabaje. Dentro de los parazoos, ¿sí?, estarían el grupo de los mesozoos, ¿sí?, como les digo que algunos no lo incluyen allí, y son organismos que no tienen tejidos definidos, no tienen órganos como tal, y no tienen un estadio gastrular en el desarrollo embrionario. Y todo ello los lleva a considerarlos no necesariamente animales, o como lo mencionan algunos otros autores, los consideran más bien como pseudoanimales. Yo soy amigo, yo personalmente, por mi convicción, pienso que este grupo, todo el grupo de los parazoos, son del reino animal. Lo que pasa es que son animales sumamente primitivos. ¿Ok? Por la otra línea, entonces, estarían los eumetazoos, que son los verdaderos animales. Piensen en cualquier animal, una pulga, un pez, un gorila, es un eumetazoo. Pero para ser eumetazoo, puedo tener dos caminos. O puedo ser radiado o puedo ser bilateral. Radiado es aquel animal que tiene que su plan corporal está formado de manera tal que parecen los radios de una bicicleta. Piensen ustedes en un ejemplo sencillo, la estrella de mar, ¿sí? Aunque en realidad la estrella de mar no tiene un plan corporal radiado, no es parte del grupo de los radiata, ¿sí? Son excepciones que se presentan aquí. Sin embargo, lo importante aquí es que su plan corporal es ese. Si ustedes piensan, para poner un ejemplo específico de un organismo que sea eumetazoo radiata, estoy hablando de las medusas, las famosas aguamalas. Si ustedes ven una medusa en la campana por encima, pueden ver que tiene un patrón de radios nerviosos distribuidos como si fueran radios de una bicicleta. Es decir, sale de un solo eje, en diferentes direcciones van los radios. Y ese sería el grupo de los radiata. Notan ustedes debajo que dice diblásticos. ¿Qué quiere decir diblásticos? Quiere decir que presentan solamente dos capas germinativas, pero presentan capas germinativas y por eso hacen parte del grupo de los eumetazoos. Contrario a los parazoos, que no tienen capas germinativas porque solo tienen pseudotejidos. Ya hablaremos más en detalle de ellos. Por la otra línea sería los bilateria. ¿Qué es ser bilateria? Bilateria somos nosotros. Ustedes se miran al espejo y teóricamente, la verdad es que no es tan exacto y tan preciso, pero teóricamente, su lado derecho del cuerpo es una imagen especular, o sea, es igual al lado al otro lado del cuerpo, porque no sé cuál mencioné. El lado derecho es igual al lado izquierdo, ¿cierto? Si ustedes se miran al espejo, en el lado derecho tienen una fosa nasal, tienen un ojo, tienen una ceja, ¿sí? En el lado izquierdo tienen la otra fosa nasal, el otro ojo, la otra ceja, ¿sí? Al lado derecho tienen una mano derecha, un pie derecho, una pierna derecha. Al lado izquierdo tienen
brazo y mano derecha, pierna, pie derecho, izquierdo, perdón. Ya me enredé. Igual, tienen dos manos, dos piernas, una a cada lado. A eso se refiere ser bilateria. ¿Ok? Y cuando decimos que ese bilateria, como dice ahí debajo en el cuadrito, es triblástico. ¿Qué quiere decir triblástico? Que tiene las 3 capas germinativas. No se preocupen por esas capas germinativas. Cuando hablemos un poquito más adelante van a entender a qué me refiero. ¿Ok? Ahora, si me voy por el lado de los bilateria, me voy a encontrar organismos o que tienen cavidades internas o que no presentan dichas cavidades. Si no tienen cavidad, se llama acelomado. A en latín quiere decir sin, celoma es una cavidad. Entonces, acelomados no tienen cavidades. Y por el otro lado tenemos los que sí tienen cavidad. Y los que tienen cavidad pueden ser pseudocelomados o pueden ser celomados. Si son pseudocelomados es que algo pasó con la cavidad, ¿sí? Es decir, la cavidad existe pero no está disponible, en realidad es porque está llena. Y en el caso de los celomados es porque la cavidad sí existe y está disponible. Ustedes estarán preguntando qué cavidades. Por ejemplo, pensemos en toda la cavidad torácico-abdominal de nosotros. Esas cavidades es donde se alojan órganos importantes, ¿sí? En los organismos. Entonces, la cavidad torácico-abdominal es una gran cavidad que es un celoma, ¿vale? En ese sentido, si me quedo por el lado de los celomados, veo que los celomados se distribuyen en 2 grandes grupos. Un grupo que se llama los protostomados, ¿sí? Que tienen una condición esquizocelómica. Eso suena horrible, suena rarísimo. ¿Qué es un protostomado? Ya lo veremos con mayor claridad, pero en esencia lo que quiero decir ahí es que el origen de la boca, ¿sí? Y del ano dependerán y determinarán, ¿sí? Si el organismo es un protostomado o es un deuterostomado, ¿sí? Y eso se debe a que durante el desarrollo embrionario hay un pequeño poro, que ya hablaremos de él, y ese poro puede dar origen a la boca o puede dar origen al ano. Si le da origen al ano, el organismo es un protostomado. ¿Ok? Si le da origen a la boca, el órgano... me enredé otra vez. Caramelo. Vuelvo y explico. Si ese poro le da origen a la boca, pensemos en la boca, ¿sí? A la boca, entonces quiere decir que el organismo es un protostomado. Okay. Pero si lo que le da origen es al ano, el organismo es un deuterostomado. ¿Quiénes son deuterostomados? Nosotros. Nosotros. De hecho, todo el grupo de organismos vertebrados son deuterostomados. Ahí tengo que incluir 2 grupos más, pero lo explicaré más adelante. Pero en esencia, todos los vertebrados son deuterostomados. Y son deuterostomados porque ese poro le dio origen fue al ano. En otras palabras, ustedes están sentados sobre ese poro, ¿sí? Que dio origen al ano. Y por eso ustedes son deuterostomados. Mientras que los otros organismos, los protostomados, ¿quiénes son protostomados? Por ejemplo, una abeja, ¿sí? Una lombriz, ellos son protostomados. Y es porque su boca se originó a partir de ese poro. Listo. A eso se refiere, en general, el árbol de la vida. Y ahí estamos hablando un poco de las condiciones que pusimos al principio para decir que somos un animal. Bien, metámonos entonces a cada uno de estos grupos. Perdónenme, me devuelvo, esto no me gusta hacerlo, pero es que se me olvidó hacer un comentario.
Ustedes ven que al lado de cada uno de los grupos, por ejemplo, parazoos, hay un número. Parazoos está identificado con el número 1, radiata con el número 2, bilateria con el número 3, acelomados 4, pseudocelomados 5, celomados 6. Protostomados 7, deuterostomados 8. Esos números los vamos a encontrar en el camino de la presentación. Ustedes pueden ver acá que en la parte alta dice número 1, nuevamente el cuadrito azul con el número 1, y al lado dice parazoos, tal como estaba en el árbol. La idea es que ustedes puedan, en el momento dado si se pierden, miran en qué números tienen, se devuelvan al árbol y se ubiquen dentro del árbol. Es un poco para ser didáctico con ustedes y que ustedes puedan seguir el camino, ¿vale? Para que no se pierdan en la presentación, sobre todo cuando la estudien. Entonces, tenemos los parazoos, que dijimos que era un grupo externo para algunos autores que no hacía parte del reino animal, y para otros sí estaba dentro del grupo del reino animal, pero que tenía como ancestro común un cuanoflagelado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el cuanoflagelado? A la derecha de la imagen ustedes tienen un dibujito que tiene un organismo de color moradito que se asemeja como a un jarrón redondo en la parte basal y como el cuello y la boca del jarrón en la parte más distal. Él está aquí acostadito y tiene por entre la boca le sale un flagelo como si fuera una lengua, pareciera que estuviera sacando la lengua, ¿cierto? Eso es un coanocito, ¿sí? Ese jarrón es un coanocito. Detrás de él hay otra estructura de color azul, ahora hablamos de ella. Vamos a hablar primero de esta, que ese es el coanocito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente, la propuesta evolutiva dice que estos coanocitos se aglomeraban en colonias que finalmente terminaron siendo mucho más ventajosas mantenerse aglomerados asociados en una especie de colonia, y en ese camino le dieron origen al primer grupo, ¿sí? Que sería el grupo basal, que podrían ser estos parazoos, ¿sí? Y este grupo de parazoos, ¿sí? Son precisamente las esponjas. Dentro de los parazoos, decía en el cuadro, cuando presenté el árbol, decía metazoos. Pues precisamente los metazoos son específicamente este gran grupo, que es muy variado, bastante complejo, que son las esponjas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y qué es una esponja? La esponja, piensen ustedes, bueno, hoy día, gracias a la tecnología y al ingenio humano, las esponjas de baño son sintéticas. Pero en el pasado, seguramente si ustedes le preguntan a sus mamás y a sus abuelos, ellos cuando se bañaban el cuerpo usaban esponjas, y estas esponjas venían del mar, las vendían, las sacaban y las vendían, como se vende hoy el estropajo. El estropajo, por ejemplo, si alguno de ustedes conocen estropajo, es el fruto de una planta, ¿sí? Como las esponjas eran animales que se arrancaban del fondo del mar, que están en los arrecifes. Bien, hoy día ya no, pero esa esponja, ya piensen en la textura de la esponjilla de lavar la loza y ese tipo de cosas, es la textura de estas esponjas como tal. Ellas están compuestas por grupos de células que están asociadas y forman tres grandes estructuras, que es lo que yo he llamado en algún momento y que los autores denominan como pseudotejidos. En la parte más externa de la esponja, ¿sí?, ustedes encontrarán un primer tejido que se llama el pinacodermo, ¿sí?, y está formado por unas células que se llaman pinacocitos, ¿ok? Estas pinacocitos están fuertemente unidos los unos a los otros. En el caso del dibujo, ustedes ven acá una forma como de panal, ¿cierto? En donde cada célula pinacosita tiene una forma hexagonal y están unidos las células a través de sus lados hexagonales con las otras células formando un pseudotejido, ¿ok? ¿Por qué es un pseudotejido?
porque no cumple con ninguna de las características de los tejidos animales, como el tejido epitelial o el tejido conectivo y demás, los cuales veremos más adelante. Entonces, eso es lo que pasa con los pinacocitos. Entonces, son un pseudotejido externo. Esos pseudotejidos externos, el pinacodermo, está conectado al interior. Ustedes pueden ver en el corte de la esponja, en la parte media, se ven unas estructuras como de color amarillo, ¿sí? Como puntudas, y ellas están embebidas en una sustancia coloidal, gelatinosa, como esa textura así gelatinosa, que se llama la mesoglea. La mesoglea está constituida por moléculas principalmente polisacáridos, es decir, azúcares de varias formas, es decir, pentosas, hexosas, que son azúcares de 5 o de 6 carbonos, ¿sí? Entonces son polisacáridos, pero también asociados hay proteínas y hay algunas grasas, algunos lípidos a ese material. De hecho, la mesoglea es una glucoproteína, ¿sí? Es decir, ahí hay proteínas y hay azúcares asociados. Y tiene esa constitución pseudo gelatinosa, ¿ok? Entonces, en esa mesoglea, que es una sustancia coloidal, bioquímica, nadan unas células que son estas células de color azul, que a la derecha, al lado de nuestro jarrón que hemos llamado pinacocito, que hemos llamado cuanocito, ¿sí? Detrás de él está esta estructura en forma como de ameba, o sea que no tiene forma, es una amiba ahí toda amorfa, de color azul, y ella es un amebocito, ¿sí? Si yo pongo esto en este amebocito en una caja de Petri, se moverá igual que una ameba, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos pensando, evolutivamente hablando, es que a partir de la agregación colonial, no solamente los cuanocitos se agregaron, sino que también se agregaron amebocitos, ¿sí? 2 tipos celulares, y el tercer tipo fueron los pinacocitos. Entonces tenemos 3 tipos celulares conformando a una esponja. El amebocito es móvil. Entonces lo que realmente sucede es que los amebocitos van a nadar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, es decir, nadan a través de la mesoglea hacia la parte interna, donde están los cuanocitos, o a la parte más externa, donde están los pinacocitos. Ya ahorita explico por qué se mueven así. Adentro de la esponja, la parte interna, que sería el equivalente que ustedes abran la boca y metan la mano por entre su esófago y lleguen a su estómago y recorran sus intestinos, esa toda se llamaría la gastrodermis, ¿cierto? Como esto no es un tejido propiamente dicho, los autores dicen gastrodermis, haciendo alusión a que estamos hablando de una cavidad que tiene la función como la cavidad gástrica, en donde se captura y se incorpora el alimento para el organismo. Y eso lo hace porque esa capa interna que hemos llamado gastrodermis está formada por la unión de los coanocitos. Entonces yo tengo grupos de coanocitos asociados formando esa gastrodermis. En el dibujo ustedes pueden ver que los coanocitos, es decir, mis jarroncitos, están acostados de medio lado, mirando con el cuello hacia adentro de la cavidad. Y eso permite que el flagelo que sale por entre la boca del coanocito quede internamente en la cavidad, ¿sí? Y lo que va a suceder entonces es que este flagelo, cada coanocito tiene su flagelo, entonces empiezan a batirlo circularmente, como dándole vueltas, como si fueran ustedes, tuvieran una cuerda y la movieran encima de su cabeza, emulando la hélice de un helicóptero. Entonces empiezan a moverse así circularmente y generan turbulencia y se genera
un embudo, ¿sí?, de agua, que va a atraer las partículas de agua con alimento, con nutrientes, con materia orgánica flotando en esa columna de agua hacia la boca del cuanocito y va a entrar hacia el cuanocito, ¿ok? Para que el cuanocito pueda tomar el alimento. Ahora, ¿de dónde viene esta agua? Pues al exterior, la esponja está sumergida en agua, entonces por fuera de la esponja hay agua, y ustedes pueden ver que entre grupo y grupo de cuanocitos hay una estructura de color rosado que es un poro, ¿sí? Un poro. Ustedes ven unas flechas azules emulando al agua, atravesando cada uno de esos poros, ¿sí? Esos poros se llaman porocitos, ¿sí?, o poros inhalantes. A través de esos poros, por la acción del movimiento circular de los flagelos del cuanocito, hace que el agua entre a través de todo ese montón de poros que hay alrededor de toda la esponja. Entonces el agua entra con partículas de nutrientes, con partículas de materia orgánica disueltas, que son atraídas a las bocas de los cuanocitos y los cuanocitos toman ese alimento. El alimento que entra lo utilizan para sí mismos, para su proceso metabólico, pero sobran algunos segmentos. Entonces, nuevamente me voy al cuanocito de la imagen de la derecha. Ustedes pueden ver que lo que hace él es que toma el alimento y una vez lo ha fagocitado, ese alimento lo encapsula, de hecho es el proceso de la fagocitosis, lo encapsula en membrana celular, lo lleva a través de la membrana a la parte exterior y luego lo exocita, o sea, lo saca de su célula en esa vacuola y se lo entrega al amebocito que está pegado a él detrás. El amebocito lo toma el alimento, lo encapsula también, utiliza una parte para su proceso metabólico y la otra parte que no la tiene, que no la va a usar, entonces la deja en esas vacuolas y el amebocito ahora nada. Estaba pegado al cuanocito, se despega, se va nadando, ¿sí?, típicamente como una ameba, hasta el borde interno de la capa externa, es decir, hasta el pinacodermo. Y allí le entrega estas vacuolas a los pinacocitos, para que los pinacocitos también se puedan alimentar. Los pinacocitos toman el alimento, hacen su proceso metabólico. Ustedes saben que el proceso metabólico aquí se llama respiración, es decir, también toman oxígeno y con el oxígeno cogen estas moléculas, estas partículas de materia orgánica, construyen macromoléculas que se llaman azúcares, las rompen porque las oxidan y se produce ATP. Ustedes saben que por cada molécula de glucosa producen 32 moléculas de ATP, ciclo de Krebs que vieron en el colegio. ¿Ok? En esa producción de energía es lo que llamamos el metabolismo, pero eso tiene la producción de residuos metabólicos, elementos que ya no voy a utilizar. Entonces esos residuos metabólicos los encapsulo, ¿sí?, los encapsula el pinacodermo y se los entrega al amebocito que está adherido a él. Ese amebocito toma esos materiales residuales y junto con los materiales residuales de él se va nadando y se pega nuevamente a la gastrodermis, a un cuanocito, le entrega las vacuolas con todos los residuos metabólicos del pinacocito y que él como amebocito también produce, se los entrega todos al cuanocito y ahora el cuanocito con su movimiento del flagelo expele todos esos materiales de desecho del pinacocito, del amebocito y los propios materiales de desecho que él produce como cuanocito. Los elimina hacia la gastrodermis, a la cavidad, y el agua sale por el poro mayor que está en la parte superficial, que se llama el ósculo. Entonces salen
hacia el mar. Y ahí se dispersan por las corrientes y otros organismos como las bacterias y los hongos utilizarán esos desechos. ¿Vale? Así funciona una esponja. Sí. Bien. Después de la esponja, en el segundo nivel, aquí tenemos el número. Dime. ¿Te puedes volver un segundo, por favor? Un segundo, ya, pasó el segundo. No me No, pues para preguntar. mentiras. Eh, Dime. Cada cosito de esos azules, los cuanocitos, o sea, eso que está al lado, a la derecha, es, ¿está vivo? O sea, como, Claro, son o sea, células. es un individuo cada uno en una esponja. La pregunta es muy buena y la respuesta es la siguiente. Me voy a volver una más. Recuerda que nuestro organismo unicelular se llama coanoflagelado. ¿Listo? Adelanto. Ahora, un coanoflagelado es idéntico a esta estructura morada, al jarrón, que hemos llamado aquí coanocito. ¿Ok? Aquí, cuando digo coanocito, estoy refiriéndome a, si parto de la palabra, la primera sección de la palabra, el prefijo coano, se refiere a coanoflagelado. ¿Sí? Un coanoflagelado es un organismo unicelular y es flagelado porque tiene un flagelo, que tú lo estás viendo ahí, que en color morado o rojo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ese coanoflagelado, cuando se agrega colonialmente y conforman una esponja en los organismos metazoos, dentro de los parazoos, ese organismo deja de ser ya una célula individual coanocítica y ahora se transforma en una célula constituyente de un pseudotejido y toma el nombre de coanocito, la segunda parte de la palabra. Cito quiere decir en latín célula, ¿sí? Entonces es una célula en forma de coanoflagelado y se le llama coanocito. De igual manera, el amebocito, el azul. El amebocito no es más que una amiba o ameba, como la quieras llamar, pero que ahora, estando asociado en una estructura como la esponja, que se considera un organismo, deja de ser ameba y ahora es un amebocito. ¿Ok? Conclusión. Los tres tipos celulares, pinacocitos, hexagonales, amebocitos, amorfos como la ameba, y coanocitos, el jarrón, son tres tipos celulares que conforman una esponja, pero que tienen un ancestro en un protozoo. La ameba es un protozoo, el coanoflagelado es un protozoo y el pinacozoo es un protozoo. Pero que cuando se agregaron, ahora esta relación es permanente. Ellos no pueden salirse, el amebocito no se puede salir de aquí e irse nadando por el océano porque ahora quiere conocer Australia. No. Él tiene que estar ahí o se muere. Es una célula constitutiva del cuerpo de la esponja. Ah, ok, listo, ¿Vale? profe. Gracias. Todos están vivos. ¿Sí? Que eso es la otra parte que me preguntaste. Todos están vivos, ojo, Ok. porque son células y cumplen funciones metabólicas, por lo tanto, están vivas. ¿Ok? Ahora, algo que sí pasa, que es interesante con las esponjas, es que si ustedes pellizcan una esponja y tiran el pedazo en el mar, ¿sí? Ella no se muere, sino que tiene la capacidad regenerativa y se construye a partir del pedazo una esponja nueva y el pedazo faltante en la esponja se cicatriza con la construcción del resto faltante. Pero en ese caso tiene que tener suficientes coanocitos. Claro, hay muchísimos panocitos, amebocitos y pinacocitos. Pero si tiene cierto número como demasiado chiquito ya no puede vivir. No.
No porque nosotros, por ejemplo, eh, bueno, no sé cómo decirlo. A ver, si tú coges una esponja, ese es el experimento que se ha hecho. Tomas una esponja y la pones en un colador de cocina, ¿sí? Y la pasas por entre agua y la vas restregando contra el colador al punto de que la pulverizas completamente y separas prácticamente todos los elementos, ¿sí? Y los sueltas en el agua de mar, ellos van a caer al fondo, se van a pegar al sustrato y van a construir muchas esponjas, ¿ok? O sea, Ok. y obviamente el momento en que empiezan a hacer una esponja, nacerá con 2, 13 cuanocitos, amebocitos y pinacocitos. Y luego seguirán reproduciéndose y finalmente tienes una esponja normal, que pueden Ah, tener tamaños como un pocillo por lo general, o más pequeños, pero podemos tener unas esponjas gigantescas en las que uno cuando está buceando cabe adentro. Es más, por ahí hay una foto en internet de una esponja gigante donde hay como 5 personas metidas adentro de la esponja. ¿Qué? Entonces, no tienen problema. ok, listo, profe, gracias. Vale, listo. Ese es el primer elemento del grupo. En el segundo elemento, entonces tenemos dos condiciones. La condición diblástica y la condición triblástica. Perdónenme, yo miro aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a ir por el número 2, que son los diblásticos. Diblásticos quiere decir capas, dos capas germinativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un espermatozoide fertiliza un óvulo y se genera un cigoto, ¿sí? Ese cigoto es una célula normal, diploide, es decir, con el material genético completo, la mitad aportado por el papá, la otra mitad aportado por la mamá, ¿cierto? Y entonces tengo un cigoto. Ese cigoto entra en un proceso que ustedes ya conocen, que de pronto no entiendan muy bien es otra cosa, pero que ya conocen, que se llama la mitosis, que no es más que la división celular, ¿sí? Recuerden ustedes que ustedes hacen mitosis permanentemente, ustedes ahí sentados, escuchando la clase, están haciendo mitosis en su cuerpo, ¿sí? Ustedes todos los días mamá les dice, mijito, vaya a barrer el cuarto que usted no ha barrido su cuarto en toda la semana. Aquí está la escoba, tome, vaya y barra. Y ustedes empiezan a barrer y dicen, uy, pucha, me llamando de polvo. ¿De dónde sale tanto polvo? ¿Sí? El polvo que sacuden todos los días en su casa, de las mesas, de los muebles. ¿De dónde sale tanto polvo? Pues mis chinitos, ese polvo Es muerta. son todas las células que se les han caído a ustedes. ¿Sí? Todos los días descaspamos, perdemos células que se mueren y son reemplazadas mitóticamente. Las que se mueren, si están en la piel, se caen. Esa es su piel. ¿Vale? Las serpientes, por ejemplo, hacen lo mismo que nosotros con una diferencia, que ellas reemplazan la piel completa. ¿Sí? La piel completa. Cada determinado tiempo. En el caso humano, nosotros reemplazamos la piel completa de nuestro cuerpo cada 72 horas. ¿Qué? Si lo hiciéramos como las serpientes, cada 72 horas nos saldríamos y dejaríamos otro yo en piel ahí sobre la cama. Y la podríamos colgar por si algún día nos cortamos. ¿Sí? Como hacen las serpientes. Nosotros descaspamos todos los días permanentemente. Varios cientos de miles de células perdemos al día, ¿sí? Pero cada 72 horas hemos reemplazado la totalidad del cuerpo, de las células epiteliales, de las de la piel, ¿vale? Todos ustedes alguna vez en sus vidas se han quemado la boca con un chocolate caliente y les ha quedado la lengua dolorida, ¿sí? Y les queda con baja sensibilidad, acartonada por la quemadura. No pueden comer nada porque todo les duele, ¿sí? Comer es un martirio. Pero 3 días después pasó la quemadura. Me curé. ¿Cómo me curé? Ah, porque la quemadura me mató todas esas células y las fui reemplazando y 3 días después ya no tengo esas células muertas. Ya tengo células nuevas, se ha cicatrizado la quemadura y por lo tanto ya no me duele. Eso es lo que pasa permanentemente, ¿vale? Entonces, eso es la mitosis.
producir células corporales, ¿vale? Entonces, lo que hace este cigoto para producir un bebé, un embrión, primero y luego un bebé, pues tiene que empezar a dividirse. Eso se llama clivar. Entonces, cada clivaje produce un número de células determinado. El primer clivaje produce 2, o sea, este cigoto se parte en 2 células iguales. Luego se vuelve a partir cada una de esas células en 2. Entonces me queda un cigoto con 4 células. Luego cada célula vuelve y se parte, entonces me queda un cigoto, y así sucesivamente, hasta llegar a un estadio en el que tengo una mórula. Aquí en el esquema no está dibujada, ¿sí? Pero es más o menos equivalente a este segundo nivel. Esa mórula, que en realidad es un estadio de embrión de 32 células, es un paquete de células compacto. Tengo 32 células y no tengo nada más, y no tengo cavidades vacías ni nada. Algunas de esas células, como norma por ley natural, sufren un proceso que se llama apoptosis, que eso quiere decir muerte celular programada. Y esa muerte celular programada permite que se abra una cavidad interna en el embrión, que ustedes la ven acá, que se llama blastocele. Por lo tanto, he entrado a una estadio que se llama blástula. La blástula es una pelota de células que tiene una cavidad interna. Aquí en el dibujito me la parten por la mitad y me dejan ver la cavidad. ¿Listo? Entonces, viendo ya la cavidad, lo que va a suceder, obviamente, recuerden que tienen la pelota completa, ¿sí? Pero aquí me la partieron, acá simplemente es para que ustedes vean la cavidad y lo que sucede con esa cavidad. Entonces, lo que va a suceder es que en alguna región se va a abrir un pequeño poro, ¿sí? Mírenlo acá. Ese poro se llama blastoporo. Y ese blastoporo, en el momento en que se abre, va a permitir que las células externas, es decir, las células de la capa más externa, que es la que ustedes están viendo cuando ven la pelota por fuera, se llama ectodermo. Ese ectodermo migre hacia el blastoporo e ingrese. El proceso de migración de este ectodermo se llama epibolía, primer movimiento gastrular. Es decir, cuando el blastoporo se abre y empiezan a migrar las células ectodérmicas, dejo de ser una blástula y paso a un nuevo estadio que se llama gástrula. Y la gástrula se va a construir por movimientos celulares. Primer movimiento, epibolía. Ectodermo que se dirige hacia el blastoporo. Segundo movimiento, el ectodermo que llega al blastoporo ingresa al interior de la blástula, ¿sí? del blastocele. Ingresa. Y al ingresar, se genera el segundo movimiento que se llama invaginación. Es decir, se invagina el ectodermo al interior de la cavidad, ¿sí? Y en la medida en que entra, lo recubre por el tercer momento que se llama involución, que es desplazarse por dentro. Y entonces me quedan dos capas. Me queda la capa ectodérmica y la capa endodérmica. ¿Ok? Porque cuando el ectodermo empuja, mueve al endodermo y finalmente queda todo tapizado por endodermo. Entonces acá, ¿qué tenemos? En azul externo tenemos el ectodermo, el azul un poquito más intenso es el blastocele, y en amarillo tengo el endodermo, ¿sí? Al interior del endodermo se construye queda una pequeña cavidad que se conecta con el blastoporo, y esa cavidad que se conecta allí es el gastrocele o arquenterón, ¿sí? Entonces tengo dos capas germinativas, ectodermo en azul y endodermo en amarillo. ¿Listo?
Como solo tengo dos capas, ectodermo y endodermo, mi organismo es un organismo diblástico. ¿Quiénes son organismos diblásticos? Los nidarios. ¿Y quiénes son los nidarios? Los nidarios son las medusas o aguamalas, como las conocen ustedes, los corales, formadores de arrecifes de coral, y las hidras, que se encuentran en agua dulce. ¿Listo? Eso sería un organismo diblástico, y ese es su desarrollo embrionario. Me voy al número 3 de nuestro árbol, y entonces hablo de los organismos triblásticos, en donde pasa exactamente lo mismo. Un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se da el primer clivaje, ustedes pueden ver acá, tengo 2 células, segundo clivaje, tengo 4 células, tercer clivaje, etcétera, etcétera, y aparece la mórula. ¿Sí? Aparece la mórula. Masa de células compactas en una estructura esférica. Luego, por apoptosis, unas células se mueren y aparece una cavidad interna que se llama el blastocele. Fíjense que hasta el momento todo el proceso es idéntico. ¿Listo? Ahora, lo que va a suceder nuevamente, muy similar al anterior, va a abrirse un poro en alguna región, un pequeño poro que se llama el blastoporo, y nuevamente el ectodermo empieza a migrar, ¿sí? Empieza a migrar hacia el interior, movimiento que llamamos epibolía, igualito que en el anterior, y ese ectodermo empieza a ingresar, desplazando el endodermo, ¿sí? Ese desplazamiento interno, dijimos que se llamaba invaginación, que es la entrada de ese ectodermo al interior del embrión. Y aquí se da una pequeña diferencia importante. Aquí, en el diblástico, lo que dijimos era que el ectodermo empujaba hacia adentro al endodermo y hacía que el endodermo se replegara internamente, formando la cavidad interna gastrocele, ¿sí? Aquí lo que va a suceder, que pasa de dos maneras diferentes, pero igual es importante, es que el ectodermo no solamente empuja al endodermo, sino que el ectodermo también penetra y empieza a tapizar lentamente la cavidad interna, ¿sí? Formando una tercera capa, que se llama el mesodermo. ¿Ok? Si ese mesodermo, bueno, ya hablaré de esa condición, porque no me puedo adelantar, pero ese mesodermo se construye asociado al endodermo, es una posibilidad, o se construye independientemente del endodermo. ¿Ok? Pueden pasar esas dos cosas. Esas dos son con dos condiciones que están mencionadas en el árbol, pero todavía no voy a hablar de ellas. Y eso es lo que me construiría a mí una tercera capa entonces, que es el mesodermo, ¿sí? Y ese mesodermo, ustedes pueden ver aquí en el gráfico, en la medida que se va construyendo, va cerrándose por involución y deja una cavidad interna entre el mesodermo. Si esa cavidad queda aislada del resto de las capas germinativas, tengo una condición de la cual vamos a hablar ahorita. Si queda conectada con el endodermo, tendrá otra condición. Ahora hablaremos de eso. Pero fundamentalmente es que se me construye una tercera capa que se llama mesodermo. Por lo tanto, en este organismo, tengo 3 capas germinativas. Ectodermo, la más externa, mesodermo, la intermedia, y endodermo, la más interna. Por eso se llama triblástico, 3 capas germinativas. Bien, nuevamente aquí como con un poquito más de claridad y con unas explicaciones adicionales, estoy mostrándoles lo que sucede con las cavidades
aquí tapizada internamente por el endodermo, lo cual hace que el organismo sea un diblástico, o aquí por capas o células mesodérmicas que surgen a partir del ectodermo y entonces se construyen un triblástico. No es nada nuevo lo que estoy diciendo acá. No voy a entrar a este detalle todavía del protostomado y del deuterostomado. Ya ahí se menciona él, pero no vamos a preocuparnos por ese pedazo. ¿Listo? Entonces, simplemente reitero con esos cuadros amarillos donde está la explicación de lo que pasa en cada una de las fases para que ustedes lo puedan repasar. Bien, entonces, en conclusión, este proceso embrionario me construye organismos que tienen o 2 capas germinativas o 3 capas germinativas. En este esquema ustedes pueden ver la parte más externa, la capa ectodérmica, en la capa roja para el triblástico sería el mesodermo y la capa verde para los dos sería el endodermo, para triblástico y diblástico. La región blanca es la cavidad digestiva, ¿sí? Por eso el endodermo forma una gastrodermis. ¿Listo? Esa es la idea. El color gris del diblástico no es una capa, recuerden que tengo yo, no es una capa celular, es una capa bioquímica, es la famosa mesoglea de la esponja. ¿Ok? El muco polisacárido que tenemos ahí en la mesoglea. ¿Vale? Esa es la idea fundamental de las capas germinativas. Entonces ya cumplí con 2 condiciones. Profe, ¿qué Señora, opina? ¿Y cuáles son triblásticos? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué organismos son triblásticos? Sí, ¿qué organismos son Tú triblásticos? eres una triblástica. Ok. ¿Sí? Ujú. Todos los animales que pertenecen al grupo de los vertebrados son triblásticos. Por ejemplo. ¿Listo? Todos son triblásticos. En la realidad, te lo voy a responder todavía mucho más amplia, pero precisamente más precisión. En nuestro árbol de la vida, que vimos en la primera diapositiva, los organismos diblásticos serían fundamentalmente los nidarios. Hay, hay un grupo taxonómico que ya hoy día no es un nombre válido, ¿sí? Que es el nombre de celenterios. Sin embargo, los autores lo siguen usando para hacer referencia a 2 grandes grupos. Los celenterios están compuestos por los nidarios, que son las medusas y los corales y las hidras, ¿sí? Y los ctenóforos, que son las famosas aguamalas de peine, ¿sí? Son 2 grandes grupos. Por ahí más adelante tengo fotos de ellos. Estos 2 grandes grupos forman el grupo de los celenterios y ellos son los diblásticos. Después de ellos derivarán todos los triblásticos, en donde están prácticamente todo lo que yo en algún momento llamé protostomados, es decir, las lombrices, los gusanos, los insectos, etcétera, 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 hasta los mamíferos. Todos son triblásticos. Entonces, prácticamente cualquier animal que tú pienses diferente a una aguamala, a una medusa, a un coral, es un triblástico. ¿Listo? Listo, Entonces, sí, señor. como tú eres un mamífero, pues eres triblástica. Entonces, las capas germinativas que acabamos de ver cómo se construyen, tienen un valor importante porque van a construir toda la estructura corporal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que a partir del ectodermo, tanto para diblásticos como para triblásticos, el ectodermo va a dar origen a la dermis. Entendiendo la dermis como la parte de la epidermis, que es un tejido externo, que es el tejido epitelial, la mesodermis y la endodermis, que están compuestas por tejidos conectivos. Pero todo lo que llamamos comúnmente la piel, que tiene varias capas, la piel externa, media e interna, son
tejido dérmico, son varios tejidos que unidos forman la dermis, y se construyen a partir del ectodermo. ¿Vale? En el caso de los diblásticos, se asocia también al ectodermo la construcción de los músculos, ¿sí? Porque son mucho más simples. Entonces salen de la ectodermis o del ectodermo. Y en el caso de los triblásticos, los músculos no se construyen aquí, sino que el ectodermo da origen no solamente a la piel, sino a todo el sistema nervioso del organismo. Esto lo vamos a ver con mayor claridad en el próximo semestre, cuando hablemos de los sistemas, en el curso de ecofisiología. Y ya. En el caso de los triblásticos dijimos que aparece un segundo tejido que se llama el mesodermo, que se origina a partir del ectodermo. Ese mesodermo es el que va a construir en los triblásticos todo el sistema de sostén, es decir, huesos, cartílagos y músculos, ¿sí? Y adicionalmente el sistema circulatorio en las capas externas, ¿sí? Porque los vasos sanguíneos están rodeados de estructuras musculares de músculo liso, ¿ok? Entonces todo ese sistema se van a construir a partir del mesodermo. Y la tercera capa, que es el endodermo, la más interna, en los dos grupos, en los diblásticos y en los triblásticos, va a construir todo el tubo digestivo, es decir, todo el epitelios gástricos o gastrodermis, como la quieran llamar, los tejidos del sistema reproductor y todas las glándulas anexas al sistema digestivo. Cuando digo glándulas anexas, me estoy refiriendo a el páncreas, al hígado, a la vesícula biliar, ¿sí? A todas esas estructuras asociadas al sistema digestivo. ¿Listo? Y esa es la importancia que tienen estas capas germinativas, que son la construcción de los tejidos verdaderos. Por eso estas capas se llaman germinativas, porque a partir de ellas se originan, germinan todos los tejidos verdaderos, epitelios conectivos musculares y nerviosos, pero de las diferentes capas surgen todos estos tejidos básicos. ¿Listo? Permítanme, miramos aquí. Listo, todavía tengo tiempito. Luego viene la siguiente condición, que es la condición celómica. Vamos a construir un celoma. El celoma dijimos que era una cavidad exclusiva de los triblásticos. En los diblásticos no hay celoma, no hay construcción de cavidad. ¿Por qué no hay cavidad? Porque es que los diblásticos, recuerden, solo tienen dos capas. Les falta una. ¿Cuál? El mesodermo. Entonces, como no hay mesodermo, pues no hay construcción de celoma. En los triblásticos sí hay celoma. Hay esta cavidad, porque esta cavidad se construye con participación directa del mesodermo. Entonces, ¿qué es un celoma? Es una cavidad interna, usualmente llena de fluido para ciertos grupos, sobre todo aquellos que construyen un hidroesqueleto, ¿sí? Que sirve para el flujo de oxígeno, de nutrientes, ¿sí? Y en el caso nuestro, termina al final albergando los órganos principales del organismo. Entonces, nuevamente, en este esquema, por nomenclatura internacional, azul ectodermo, rojo para mesodermo y amarillo para endodermo. Entonces dijimos que cuando hablábamos del celoma, teníamos tres posibilidades. Un organismo acelomado, que no tiene celoma, un organismo pseudocelomado y un organismo celomado, o eucelomado, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede con la cavidad? Tengo el ectodermo en azul rodeando a todo el organismo, el cual en algún momento se plegó hacia el interior a través del blastoporo
y construyó la capa faltante que era el mesodermo, ¿sí? Si ese mesodermo, cuando se construye, termina llenando la cavidad completa, haciendo que la cavidad no esté disponible, estoy hablando de un organismo acelomado, es decir, la cavidad celómica de un acelomado existe pero no está disponible, no es visible, no es, aparentemente no está, porque está completamente ocupado el celoma por el mesodermo. Entonces la cavidad como tal no está. Profe, ahí Señor, entraría en esos acelomados, sí me quedó claro, entrarían las esponjas, ¿sí? no. No, Ah, No. ¿Por qué no? Porque si me devuelvo están al en árbol, otra rama. perdón, si me devuelvo al árbol, las esponjas están aquí en el nivel 1, en parazoos, Ya vamos como ¿sí? en el... Y tienen pseudotejidos y no tienen cavidad porque no tienen esta invaginación del ectodermo, porque ni siquiera tienen ectodermo. ¿Ok? Ellas lo que tienen es una sustancia coloidal gelatinosa que se llama mesoglea entre tejido externo o pseudotejido externo, que es el pignacodermo, y pseudotejido interno, que es el gastrodermo o la gastrodermis, ¿cierto? Donde están los cuanocitos, ¿vale? Pero ahí no hay una cavidad. Fíjate que tienes que ser un eumetazodo para poder construir una cavidad. Es decir, tienes que irte por una línea, la triblástica. ¿Sí? Los diblásticos tampoco construyen celoma. O sea, un diblástico no es un acelomado. ¿Sí? Porque no construye celoma. ¿Por qué no construye celoma? Porque no tiene mesodermo. ¿Sí? El triblástico sí es celomado y puede tener cualquiera de las tres condiciones: acelomado, pseudocelomado o celomado. ¿Vale? sí, señor, gracias, ya entendí. De nada. Ok. Entonces, eh, los poríferos, retomando tu pregunta, entonces no están incluidos aquí y no tienen nada que ver con los acelomados. No sé por qué, aquí había una X que lo tachaba para hacer no sé por qué ese horror, tengo que mirar a ver qué pasó. Pero la idea es que los poríferos no son acelomados, no se van a confundir. ¿Ok? Ahora, en los acelomados, entonces tengo organismos triblásticos que cuando el ectodermo entró hacia la cavidad blastocélica, construyó un celoma, pero lo llenó de tejido mesodérmico. Entonces no hay una cavidad disponible. En el segundo caso, tengo la pseudocelomados. ¿Cómo pasó aquí? Entra el ectodermo y el ectodermo se va convirtiendo en mesodermo, pero unido al endodermo, finalmente termina construyéndose una cavidad que tiene en el margen interno un tejido endodérmico amarillo y en el margen externo un tejido mesodérmico rojo. Es decir, es una cavidad que tiene dos tipos de tejidos conformándola, ¿sí? Endodermo y mesodermo. Y cuando eso sucede, esta cavidad se conoce como pseudoceloma. Entonces tengo un organismo pseudocelomado. Y mi tercera condición o mi tercera posibilidad es que tenga el celomado o eucelomado, como lo quieran llamar, que es el que tiene un celoma verdaderamente construido. ¿Cómo se dio esto? Entró el ectodermo por el blastoporo y fue forrando la cavidad completa, ¿sí? Completa. Y luego que forma la cavidad completa, sigue involucionándose hasta que se cierra en dos grandes cavidades. De tal manera que esas dos grandes cavidades celómicas quedan tapizadas tanto en su margen interno como en el externo por el mismo mesodermo. De tal manera que
el endodermo está completamente interno y separado de las cavidades, no participa en la formación de la cavidad. Y entonces esto es un celomado verdadero, ¿vale? ¿Quiénes son celomados verdaderos? La mayoría de los protostomados y deuterostomados, y aquí tienen grupos asociados. ¿Listo? Profe, ¿y eso solo pasa en el tubo digestivo? Oh, ¿no entendí la pregunta? O sea, ¿solo hay celomas en el tubo digestivo? No, 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 no. Entonces, Ay, perdón. No hay celomas en el tubo digestivo. Si Ay, ustedes ven con cuidado en el sí, esquema, perdón. no, pero igual déjame, yo lo aclaro para todos. Ujú. El endodermo, la capa endodérmica, va a construir, ¿sí? El endodermo está forrando el blastocele. Me devuelvo. Acá tengo el blastocele para el diblástico, acá tengo el blastocele para el diblástico, blastocele para el triblástico. Es la misma cavidad. Esa cavidad está forrada internamente por una capa de células. Como son células internas, se conocen como endodermo. ¿Cierto? Eso es lo que sucede. Cuando se pasa al estado de gástrula, que es cuando se abre el poro y el ectodermo ingresa, el endodermo, en todo el movimiento celular sea del solo endodermo o del mesodermo que se está construyendo, va a terminar aislándose el endodermo, formando el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, si lo miramos en el esquema ahora, en diblásticos y en triblásticos, ustedes pueden ver que el tubo digestivo, toda la cavidad digestiva, está rodeada siempre por el endodermo. ¿Sí ven? Que no es una cavidad celómica, ¿ok? Ni está asociado a la construcción del celoma, sino que es el endodermo el que construye, porque tapiza esa cavidad, formando la cavidad gástrica. ¿Listo? Mientras que el celoma se va a construir por la involución del mesodermo. Lo que sucede es que pueden pasar dos cosas. Una, que en esa involución y la construcción de esa cavidad quede involucrado la parte externa del mesodermo, perdón, del endodermo, de tal manera que tengo un pseudoceloma que tiene dos tejidos que lo conforman, mesodermo y endodermo. O que en la involución del mesodermo, el mesodermo completo se cierra y forma al celoma. De tal manera que esa cavidad celómica queda construida solamente por el mesodermo. ¿Vale? Ese sería el celoma verdadero. Pero en los tres casos, acelomado, pseudocelomado y celomado, tengo yo al interior del endodermo la cavidad digestiva, el tubo digestivo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, en este caso, tenemos entonces la explicación el grupo, de los grupos que conforman los diferentes grupos, los diferentes niveles evolutivos en los que estamos hablando. Entonces tengo a los elenterios que son bilaterales con ectodermo y endodermo únicamente, porque no tienen más capas. El mesodermo no existe, ustedes pueden ver acá que el mesodermo para este grupo de los elenterios, donde están todos los diblásticos, no está señalado porque no existe. El mesodermo sí se construye para los grupos de acelomados, para los grupos de pseudocelomados y para el grupo de los celomados. ¿Sí? Aquí está el mesodermo. Entonces, en todos los casos, tengo un celoma construido si y solo si tengo mesodermo. Si no hay mesodermo, no hay celoma. Pero en todos los casos
sí hay tubo digestivo en la parte interna. ¿Listo? Eso es lo que queremos aclarar acá. Bien. El otro elemento importante es la simetría corporal. En el caso de la simetría corporal, si alcanzo a explicarla, estamos refiriéndonos a varias condiciones que podemos presentar. La primera simetría es ser completamente asimétrico. La mayoría de las esponjas son asimétricas. Si ustedes ven la imagen, aunque hay esponjas que son tubulares, la gran mayoría son muchos tubos interconectados, entonces finalmente no hay una forma de partir de manera equitativa, equivalente, por mitades o por porciones idénticas a una esponja. Y por eso se considera asimétrico. El segundo tipo de simetría es, dijimos, la radial. Y los radiales, o radiata, el grupo de los radiata, son aquellos grupos a través de los cuales cuando yo paso diferentes cortes, como partir un pastel, ¿sí? Cuando yo hago los diferentes cortes en los diferentes planos corporales, logro partir siempre al organismo en dos partes iguales. Pero hay múltiples formas de partirlo en dos partes iguales. Piensen ustedes en una torta de cumpleaños, entonces ustedes ponen la torta frente a ustedes y ustedes pueden coger el cuchillo y cortar de adelante hacia atrás, ¡uf! O sea, de hacia afuera hacia ustedes, y parten la torta en dos. Pero ustedes pudieron meter el cuchillo de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, y también partieron la torta en dos. Pero ustedes lo pueden partir en diagonal, de izquierda arriba a derecha abajo, ¿sí? O viceversa, de derecha arriba a izquierda abajo, como trazando cruces. Entonces finalmente yo puedo cortar en diferentes planos y siempre puedo obtener dos mitades iguales. Eso es simetría radial. ¿Quiénes las tienen? Las medusas, que la ven aquí, y de un grupo que no es radiata, pero que también tiene simetría radial, que es el equinodermo, ¿ok? Él es una excepción. Y bilateria, dijimos que la simetría bilateral se refería a aquellos organismos que tenían un único plano de corte para tener dos partes similares. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos, piensen en la mariposa. Si yo porto la mariposa por toda la mitad de su cuerpo, de la cabeza a la cola, me queda la mitad derecha con un ala completa y la mitad izquierda con un ala completa. No tengo otra forma de partirla para que quede equitativamente distribuida. ¿Vale? Y todos esos organismos que ustedes ven ahí, los más conocidos, los anélidos, que son gusanos, en este caso es un gusano poliqueto, los moluscos como los caracoles, los pulpos, son bilaterales, los gusanos nematodos, que son parásitos, o los insectos como la mariposa, la abeja, etcétera, todos bilaterales. ¿Estamos ahí? Vamos a parar, que ya van a ser las horas de almorzar. Ya solo quedan 5 minuticos, entonces en la próxima clase continuamos con la cefalización. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Profe, ¿qué posibilidad hay de que nos des un ejemplo de acelomados? Ya estaba ahí todas las posibilidades del caso porque ya tenemos acelomados. Grupos de acelomados, los nemátodos. Sí, los gusanos planos. Los platelmintos, gusanos planos. Ellos son acelomados. Gracias, profe. De nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay, entonces, al ánimo con esas tareas, acaben pronto eso porque necesitamos entrar a ponernos a hacer el parcial.
Nos veríamos el próximo martes. Muchas gracias, chicos, que pasen un feliz día, un resto de día, que almuerce sabroso. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.